Top 10. Mentiras inglesas sobre las Islas Malvinas. Número 1. Las Islas Malvinas fueron descubiertas por Gran Bretaña. Absoluta mentira. No existe ninguna prueba de ello. Por lo tanto, ni en 1592 el inglés John Davis descubrió las Islas Malvinas, porque nunca describió las coordenadas del presunto hallazgo, señalando en un mapa a las islas donde solo había océano abierto. Ni tampoco el corsario británico Richard Hawkins en 1594 descubrió nada, porque el relato de su avistamiento se publicó 22 años después de su viaje y varios estudiosos lo desestimaron rotundamente. Donde se sospecha que los datos fueron robados a una expedición española, y además decía que vio gente haciendo fuego en las costas de las islas, cuando se sabía que estaban deshabitadas, y es muy probable que el corsario las haya confundido por las costas de la Patagonia continental septentrional. El descubridor del archipiélago de Malvinas fue el marino español Esteban Gómez, piloto de la nave San Antonio, cuyo nombre dio origen al primer nombre de las Islas Malvinas, a las que llamaban Islas San Antón. Número 2. Argentina nunca tuvo soberanía en Islas Malvinas. Una absoluta mentira. Ya que Argentina realiza una toma de posesión formal de las Islas Malvinas el 6 de noviembre de 1820. En este acto formal se cantó el himno argentino y se leyó una proclama extendida por las autoridades, redactada en español e inglés, esta última legalizada por el cónsul británico en Buenos Aires, y además se izó la bandera argentina. En 1825 Gran Bretaña firma un tratado comercial con las Provincias Unidas, uno de los nombres oficiales de la Argentina, y en ningún momento puso objeciones o hizo referencia alguna a las Islas Malvinas, que ya estaban oficialmente bajo soberanía argentina. Con la firma de este tratado, Gran Bretaña reconoce tácitamente la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Además, Argentina designó 6 gobernadores en Malvinas, entre ellos al legendario Luis Bernet, a cargo de la comandancia política militar de las Islas Malvinas, creada el 10 de junio de 1829. Número 3. Argentina dejó de protestar y perdió derechos sobre Islas Malvinas. Absoluta mentira. Existió una interrupción de los reclamos argentinos por un periodo de 35 años desde 1850 a 1884, pero en 1849 Argentina dejó en claro que futuras ausencias de los reclamos no significaría la renuncia a su soberanía. Y si de interrupciones de protesta hablamos, Gran Bretaña permaneció en silencio y ausente por 59 años desde 1774 a 1833. Tampoco existe prescripción adquisitiva, que ocurre cuando transcurre el tiempo y nadie reclama por el territorio ocupado. Este no es el caso de Argentina, donde además no existe prescripción adquisitiva cuando se realiza la ocupación de un territorio de forma ilegal, quebrantando la soberanía de otro país, y a través de una fuerza militar para evitar que se retome la plena soberanía. Por lo tanto, la protesta de Argentina sigue vigente y valerá ante el atropello del Reino Unido a la soberanía argentina. Número 4. Las Islas Malvinas existen antes que Argentina, por eso no son argentinas. Otro patético argumento que desconoce que el actual territorio argentino es precedente a la creación del país. Muchas provincias y ciudades argentinas anteceden a la existencia del país. Es decir, Buenos Aires también es anterior a la Argentina, como Córdoba, Santiago del Estero, Islas Malvinas, Tucumán y otras antiguas zonas. De la misma forma que Roma es anterior a Italia. Número 5. Las Islas Malvinas son británicas. Absoluta mentira. Nunca hubo soberanía británica en las Islas Malvinas, tampoco durante el periodo bajo soberanía española, comprendido entre 1764 hasta 1811. Tras el comienzo de agosto de 1832, el infame primer ministro británico, Lord Palmerston, por sugerencia del almirantazgo, ordenó enviar al contraalmirante Thomas Baker, jefe de la estación naval sudamericana, la orden de apropiarse del archipiélago por la fuerza. También tenían la intención de usurpar Tierra del Fuego, pero no llegaron a intentarlo. En los hechos, España tuvo 20 gobernadores con 32 periodos de gobierno en las Islas Malvinas, hasta 1811, existiendo una soberanía efectiva de España.
Por lo tanto, cuando Gran Bretaña invade y usurpa las Islas Malvinas bajo soberanía argentina, miente cuando dice que lo hace porque es territorio británico, ya que antes de Argentina solo había autoridades españolas. En 1764 marino francés Bougainville instaló el primer asentamiento en Malvinas, sin embargo este fue comprado por España a cambio del reconocimiento de la soberanía española. En 1766 el británico John Byron estableció un asentamiento ilegal clandestino, protestado por España, que fue retirado por Gran Bretaña en 1774, que nunca más volvió a tomar parte de las Islas Malvinas bajo soberanía española. Al momento de la usurpación británica el 3 de enero de 1833 Gran Bretaña invade, usurpa y expulsa ilegalmente a los pobladores de las Islas Malvinas, bajo el pretexto que era territorio británico, cuando nunca hubo una población británica ni autoridades británicas permanentes sino luego de invadirlas y usurparlas. Actualmente, Naciones Unidas solo reconoce una administración británica sobre las islas, que no es lo mismo que reconocerle soberanía. Lo que equivale a decir que administrar un hotel no significa ser el dueño del mismo. Además, la ONU reconoce la existencia del conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. Todos los años el Comité de Descolonización emite resoluciones llamando a solucionar la disputa a través de la negociación entre Argentina y el Reino Unido. En Malvinas hay una usurpación británica protestada por la República Argentina pero no una soberanía británica. Número 6. La guerra le otorgó la soberanía a Gran Bretaña. Absoluta mentira. La guerra de Malvinas no determinó soberanía británica sobre las Islas Malvinas. Como ya se aclaró, Naciones Unidas reconoce la existencia de un conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, e insta a ambas partes a resolver el conflicto mediante una negociación. Argentina inicia la recuperación de las Islas Malvinas en 1982, ante las reiteradas violaciones de Gran Bretaña, que no hizo nada por detener la guerra, sino que la inicia inventando la mentira que tropas argentinas disfrazadas de obreros habían invadido las Islas Georgias del Sur, cuando un chatarrero argentino de nombre Davidov había pedido autorización a la embajada británica en Buenos Aires para realizar esa tarea. Sin embargo, sabiendo que se trataban de trabajadores, decidieron enviar a un buque con tropas militares británicas para amedrentar a esos trabajadores. Fue ahí que la Armada Argentina envía otro buque con tropas, para proteger a los trabajadores argentinos. Luego se inicia la recuperación argentina de las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, donde las tropas argentinas tenían la orden de desembarcar y no matar a ningún civil ni militar británico en la operación. Sin embargo, la infame primer ministro británica, Margaret Thatcher, prosiguió rompiendo las hostilidades, al hundir al crucero argentino Ara General Belgrano. El fin del conflicto armado fue en los hechos un cese al fuego mutuo porque el grueso del ejército argentino, de buques de la Armada y aviones de combate de la Fuerza Aérea Argentina, estaban en el continente y podían seguir atacando. Sin embargo, se llegó a un acuerdo entre ambos países para detener el derramamiento de sangre. Número 7. Las Islas Malvinas son británicas porque están habitadas por británicos. Absoluta mentira. Muchos creen que por haber kelpers en Islas Malvinas, isleños reconocidos como británicos, hay algún derecho británico. Lo que no dicen es que la presencia de una colonia británica implantada en Malvinas fue hecha por el acto de una invasión y ocupación ilegal de las islas e impidiendo la repoblación argentina. De hecho, los kelpers, al ser británicos, son parte del invasor colonialista que usurpa las Islas Malvinas. Argentina siempre reclamó por el suelo invadido y ocupado ilegalmente por Gran Bretaña y no por la colonia de Kelper, que es parte del accionar colonialista británico. Que los Kelper quieran ser británicos no significa que las Islas Malvinas lo sean. De hecho, en Buenos Aires viven más británicos que en Malvinas, y eso no significa que la ciudad sea británica. Número 8. El referendo Kelper determinó soberanía británica en Malvinas. Absoluta mentira. El referendo no fue reconocido por Argentina ni por Naciones Unidas.
El referendo le preguntaba a una colonia implantada sobre un suelo usurpado, si querían ser británicos cuando eso no determina ni resuelve nada respecto a la disputa de soberanía, ni tampoco puede solucionar el conflicto en donde las partes litigantes son Argentina y el Reino Unido, dentro del cual ya están representados los Kelpers al haber sido reconocidos como británicos. El referendo Kelper fue solo una maniobra publicitaria del colonialismo británico que con anterioridad le había otorgado la ciudadanía británica a los Kelper, lo que ya no pueden desmentir y le otorga la razón a la posición argentina cuando se refiere a una colonia británica sobre Malvinas. Los Kelpers no deciden ni son una tercera parte en el conflicto de Malvinas, como lo presenta el Reino Unido. En los hechos los isleños son objeto de derecho, es decir, el gobierno argentino se compromete a respetar sus intereses como ser cultura, idioma, propiedad privada, pero no son quienes deciden sobre el suelo en disputa. El conflicto por Malvinas es anterior a la implantación de los Kelpers sobre las Islas Malvinas. Número 9. Las islas son un país. Una absoluta mentira. El territorio de las Islas Malvinas no son ni fueron un país, es un territorio ocupado ilegalmente por Gran Bretaña. Donde los Kelper no tienen ciudadanía Falklander sino británica, donde su bandera es falsa, y jamás reconocida por Naciones Unidas y donde la colonia de Kelper es parte del accionar colonialista británico para intentar soslayar el conflicto de soberanía y pretender defender la usurpación de Malvinas, ocultando el ultraje que cometen a la soberanía argentina. Número 10. Los Kelpers tienen derecho a la autodeterminación. Absoluta mentira. La autodeterminación es un derecho de los pueblos sojuzgados o invadidos y sometidos en su territorio. Los Kelpers no son población sojuzgada, sino parte del invasor de las Islas Malvinas, que además fueron reconocidos como británicos. Además no existe autodeterminación a costa de la integridad territorial de un país. Cuando el Reino Unido dice defender el derecho de autodeterminación de los Kelpers miente, porque además de ser inaplicable en el caso Malvinas, no lo invocan para restituirle la isla Diego García a los chagosianos, una población sojuzgada y echada de su tierra por Gran Bretaña. Tampoco puede invocar el derecho de autodeterminación un país colonialista como el Reino Unido, que tienen más de 10 causas por colonialismo. Donde invocar la autodeterminación para favorecer a un país colonialista como Gran Bretaña es desvirtuar el sentido del Comité de Descolonización, que no está para favorecer al colonialismo sino para finalizarlo.